Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo les dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Amén, hermanos. ¿De dónde habían salido estas personas? De la gran tribulación. Y el tema de esta mañana es esa pregunta: ¿pasaremos por la gran tribulación? ¿La iglesia pasará por la gran tribulación? Es una pregunta. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, en esta mañana que nos has permitido, en el nombre de Cristo, reunirnos y participar, Señor, en adorarte, en darte gloria. Te pido en esta mañana, Señor, que tu palabra ahora, Señor, sea expuesta y que bendiga la vida, Señor, de aquellos que te necesitan, de cada uno de nosotros, Señor. Y que pueda, Señor, traer al corazón esperanza, consuelo, aliento y, Padre amado, sobre todas las cosas, salvación a aquel que la necesita, mi Dios. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Tome su asiento, hermano. Gloria a Dios. Esta serie que vamos a tomar, hermano, que vamos a estar hablando durante estas semanas, es una serie que, más que nada, tomé los asuntos más relevantes, ¿verdad?, del Apocalipsis, del libro de Apocalipsis. Preguntas que mucha gente tiene en su corazón, en su mente. Oye, ¿es cierto que va a pasar esto? ¿Es cierto que va a pasar lo otro? ¿Es cierto que esto va a suceder? Preguntas, ¿verdad?, cuestionando acerca de los tiempos que han de venir. Así es que este libro, hermano, yo quiero que usted lo vea como un libro de bendición. Es un libro que nos revela básicamente el final de la película, ¿sí? La Biblia, si lo ponemos así, hermano, es un libro que muestra el inicio allá en Génesis capítulo 1, pero también muestra el final de toda la escena que Dios ha creado para la humanidad. Así es que cuando nosotros miramos, y quiero que entienda esto, hermano, que para la iglesia de Cristo, para el pueblo judío, hay un final de bendición, a pesar de varias cosas que en el libro de Apocalipsis no las entendemos, ni los pensadores más agudos han llegado a decir, esto significa esto. Como le he dicho en otras ocasiones, aún así, el final de la película dice que los que están en Cristo, hermano, vivirán para siempre con el Señor. Eso es una bendición, ¿no, hermanos? Ahora, yo sé que usted no se va a quedar, bueno, pues sí, pastor, vamos a vivir en la eternidad, pero ¿qué significa esto? ¿Y qué significa lo otro? ¿Y qué quiere decir esto y aquello? Bueno, de eso se va a tratar esta serie. Este libro, hermano, que en realidad no tiene muchas dificultades para entenderse, no las tiene. Cuando le digo que hay cosas que no las entienden algunos pensadores, me refiero a pequeñas porciones y unas cuantas a través de la Biblia. Pero también es muy importante la postura teológica que nosotros tengamos y que nosotros tomemos acerca de la interpretación de Apocalipsis. Rápidamente, se lo leo. Yo no sé si su nota lo tiene, creo que sí. ¿Alguna vez ustedes han oído la palabra amilenarismo? ¿Nunca la han oído? ¿Sí la han oído? A ver, levante la mano cuando han oído la palabra amilenarismo. Son pocos. El amilenarismo básicamente es una postura teológica, ahí se lo explico, que enseña que el plan de Dios ya se cumplió en los primeros 70 años. Enseña que la iglesia, o enseña eso en los 70 años de la primera iglesia primitiva. Enseñan que todo lo que está escrito en Apocalipsis es simbólico y que ya se cumplió, hermano, el 90% de ello en la iglesia. Esta postura milenarista, ellos creen que Israel ya no tiene ningún plan delante de Dios y que es solo la iglesia la única que espera toda bendición de Dios. Ellos también enseñan que la iglesia progresivamente llegan a conquistar al mundo en todos los ámbitos: política, educación, religión, etc. Esa es la postura milenarista. Que de ellos también ellos enseñan
que ya estamos viviendo en el milenio de Cristo. En el capítulo 20 de Apocalipsis, la Biblia habla de un milenio, 1000 años, Cristo reinando. Y ellos dicen, esta postura milenarista enseña que ya estamos viviendo en ese milenio. La postura dispensacionalista o dispensacionalismo. ¿Cuánto aquí, levante la mano, cuántos saben o han oído hablar acerca del dispensacionalismo? Ok, otros pocos. Esta postura teológica es la que mira el plan de Dios en facetas, etapas o administraciones. La palabra dispensación significa eso, diferentes administraciones. Algunas ya pasaron, otras están por pasar, al menos esta última, que es se cree la dispensación de la gracia. Esta postura teológica enseña que Dios hace las cosas en forma de revelación progresiva. Esta postura también cree que el pueblo de Israel y la iglesia tienen papeles diferentes de cumplimiento. Cree en un arrebatamiento de la iglesia, cree en 1000 años literales de Cristo, o donde Cristo junto con su iglesia e Israel reinarán sobre la tierra. Esos son los rasgos mayores que separan a estas dos teologías, hermano. Ahora, lógicamente, que nosotros, o al menos yo como pastor, como maestro, tomo una, no puedo tomar las dos. Yo no puedo tomar las dos, no puedo ser amilenarista y no puedo ser dispensacionalista al mismo tiempo. Eso sería un grave error. Ni puedo decir, soy la mitad amilenarista y soy la mitad dispensacionalista. Eso tampoco es correcto. Por eso es que existe esta diferencia de teologías. Por lo tanto, a través de todos los años de estudio, iglesia, y de todos los grandes teólogos que uno ha leído, la mayoría de los grandes teólogos que uno ha leído, llegamos a la conclusión, hermano, que el amilenarismo contiene grandes errores, no pequeños, graves errores, grandes errores. Simplemente el hecho de decir que ya vivimos en un milenio donde Cristo está reinando literalmente sobre la tierra es un craso error, hermano. Porque la Biblia enseña y vemos que el Señor Jesucristo no vendrá sin que antes se manifieste la apostasía. Entonces, la apostasía es el empeoramiento de las situaciones. Entonces, si ustedes bien se fijan, si ponemos las cosas sobre una balanza, escúchame, iglesia, si ponemos las cosas sobre una balanza, le pregunto, ¿usted cree que el mundo va mejorando o va empeorando? Bueno, nada más esa simple conclusión nos lleva a entender que el amilenarismo no es congruente con la cultura y la vida que vivimos. Ok, vamos adelante. Hay varios aspectos teológicos que estas dos posturas no se ponen de acuerdo. No quiere decir que sean enemigos, porque por ejemplo, los amilenaristas, la mayoría de ellos son los hermanos presbiterianos, que son hermanos, pero la mayoría de ellos, la mayoría de los amilenaristas, otra de las cosas que creen, porque lo que observo es que como creen que vamos a tardar miles y miles y miles de años en conquistar la tierra, pues como que no creen en muchos aspectos de santidad, ni de santificación o una vida de consagración, sino que ellos le dan rienda suelta a la vida y al cabo de aquí a que lleguemos a eso va a estar lejos y en chino. Mas sin en cambio la otra postura dispensacionalista, creemos que Cristo volverá por su iglesia, ¿no, hermanos? El Señor volverá, regresará, y por lo tanto el cristiano vive ocupado amando y sirviendo a Cristo, y eso es muy importante, se lo voy a enseñar después, pero es muy importante, hermano. Así es que eso es lo que separa esas dos posturas teológicas. Esto solamente se lo voy a explicar una sola vez, porque ya los demás sermones, los demás estudios o predicaciones ya llegan directo al tema. Por eso le estoy explicando esto por primera vez. Vuelvo a decir, no es que sean enemigos. O sea, si un hermano presbiteriano viene conmigo, somos hermanos, ¿verdad? En Cristo, porque el Señor nos redimió, nos dio vida, nos dio salvación, y eso es lo importante, eso es lo básico, lo elemental. Así es que también quiero explicar, hermano, que toda opinión en este estudio, en estas predicaciones que voy a estarle dando, quiero decirle que estamos tratando de enseñar con la certeza o tratando de acercarnos
a lo más certero y congruente que encontramos en el libro de Apocalipsis. Quiero decir que tomando en referencia a lo que grandes maestros dicen y explican de él, también nosotros tenemos que entender eso, porque como siempre he dicho, ¿usted alguna vez ha oído la expresión esa de hay niveles? O sea, se toma de una forma peyorativa, pero en realidad yo reconozco que hay niveles en el sentido de que hay hombres que tienen estudios, hermano, académicos muy profundos, que son personas que saben el hebreo y el griego, lo saben a la perfección y saben exactamente lo que significa el sentido original de la palabra. Y lógicamente yo no sé hebreo ni griego, no sé ni hebreo ni griego para decir yo fui a los originales y los originales dicen esto. Nosotros solamente tomamos comentarios y diccionarios y otros libros de estos académicos para interpretar las escrituras, que nada de malo tiene, porque el 90% de los pastores en realidad tenemos esa clase de educación. Pero llegando al punto, cuando echamos mano a esos grandes maestros y ellos dicen, bueno, esto pienso, me imagino y en referencia a otros pasajes significa esto, hermano, pues nosotros no pudiéramos decir yo sé más que ese maestro, ¿verdad? ¿Sí me explico? Entonces, por lo tanto, eso es parte de toda esta enseñanza, iglesia, y yo quiero que usted tenga paciencia. Ahora, si al final de todo usted dice, no, yo sí creo que Cristo está reinando sobre la tierra, pues ya es muy su gusto, amén, hermanos. Pero si yo les digo que la iglesia, hermano, espera al Señor y les digo que Israel, el Señor está trabajando aún con él separadamente, la iglesia e Israel son dos entidades diferentes. Si yo le enseño esto y dice, ¿sabe qué? El pastor me ha demostrado a través de la Biblia que eso es verdadero, pues entonces ya es también una decisión de usted creerlo. Punto número 1. Los elegidos y salvos de la tribulación son muchísimos, hermanos. Los elegidos y salvos de la tribulación son muchísimos. Mira lo que dice el verso 9 y 10. Después de esto miré y he aquí una gran multitud. Estoy leyendo ahí en Apocalipsis 7, pero leo ahora el verso 9 y 10. Dice, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. En primer lugar, observamos, iglesia, que el Señor salvará a personas de todas las naciones y de todos los pueblos. Esto no puede hablar solamente de los judíos porque incluye a otras naciones. Cuando Dios habla de su pueblo judío, habla de los judíos. Pero cuando Dios habla de la iglesia, se refiere a naciones, a pueblos, a multitudes, dando a entender la inclusión de los gentiles en ella. Vemos también que aunque venga una tribulación sobre la tierra, iglesia, los salvos serán muchos. Porque, por ejemplo, un ejemplo, que después voy a hablar de eso, pero un ejemplo, ¿usted no mira a gente media tibia el día de hoy? ¿Qué necesitan? ¿Sabe lo que me decía mi papá cuando yo me andaba medio descarrilando? ¿Sabe lo que decía? Tú necesitas que te apriete las tuercas. O sea, que necesitaba que me enderezara una vez más. ¿Sí me explico, iglesia? Cuando vemos una iglesia tibia, el Señor a través de la historia siempre ha usado las tribulaciones para enderezarla, hermanos. Siempre. Incluso con su pueblo judío. Los judíos que se han endurecido y que han rechazado al Mesías. ¿Qué ha usado Dios a través de los tiempos? Si no ha sido tribulaciones y persecuciones sobre ellos. Es la manera, escúcheme, es la manera que Dios usa. Dios, cuando mira la necesidad de enderezar a su pueblo, a su iglesia o el pueblo judío, no dice, ven, te voy a dar un abrazo. No dice eso. No encontramos eso. No lo encontramos en la Biblia. Lo que encontramos es que Dios manda disciplina para enderezar a su pueblo o a la iglesia, hermanos. Hace un rato hablábamos acerca de los primeros 200 años de la iglesia. Dios usó la persecución para establecer una iglesia
fuerte, estable, una iglesia madura que pudiera establecerse. Y si atravesó 200 años de tribulación y persecución y muerte, hermano, de ahí en adelante, ¿qué más la puede detener? Nada. Si pudo atravesar esa grande persecución que tuvo la iglesia por eso se estableció. Así es que hoy en día, hermano, como les he dicho muchas veces, la iglesia lamentablemente está pasando por una pandemia espiritual. Hay una pandemia espiritual sobre la iglesia. ¿Está de acuerdo conmigo, hermano? Es una pandemia espiritual y Dios tiene que obrar. Sigo adelante. Estos santos ya habían vencido en esta vida. Ya habían vencido. Fíjese, el apóstol Juan se le dice, una gran multitud de todas las naciones, pueblos, lenguas, dice, vestidos de ropas blancas, y dice que clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios. Ya habían vencido. Estos santos ya habían vencido en esta vida, porque a eso hemos sido llamados, a ser más que vencedores por medio de Cristo. Amén, hermanos. Punto número 2. ¿Quiénes pasarán la tribulación o la gran tribulación? ¿Quiénes pasarán la tribulación? Vamos al verso 13 y 14. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero, hermano. Existen 3 ideas acerca de la tribulación. Rápidamente se los explico. Existen 3 ideas acerca de la tribulación. Hay personas que enseñan y creen que la iglesia no pasará por la gran tribulación o no pasará por ninguna clase de tribulación. Hay otros que enseñan que la iglesia pasará por 3 años y medio de tribulación. Y hay otros que enseñan que la iglesia pasará toda la tribulación, hermano, y hasta el final de la tribulación es cuando el Señor aparecerá por ellos. Esa es la creencia, hermano, de algunos. Se llama pretribulacionistas, mitribulacionistas y los postribulacionistas. Esa es la creencia de ellos. Continúa adelante. Los que están en la gloria, ya en ese momento, están vestidos de ropas blancas, hermanos. Están vestidos de ropas blancas. ¿Qué dice en el verso 13? Lo leímos. Sí, estos son... ¿quiénes son y de dónde han venido? Dice que están vestidos de ropas blancas. Eso significa la justicia de Cristo. Escúcheme, iglesia, aquellos que han sido lavados y emblanquecidos por la sangre de Cristo, hermano, han sido emblanquecidos y lavados para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Desde el Señor, cuando el Señor te rescató, te salvó, el Señor te emblanqueció y te lavó para siempre. Tus vestiduras, iglesia, son blancas delante de Dios, porque eso es lo que causa la justicia y la pureza del Señor. Continúa adelante. ¿Qué pasa después de los juicios de Dios sobre la tierra? ¿Qué pasa después de los juicios de Dios sobre la tierra? El libro de Apocalipsis, hermano, está escrito por, ¿cómo le pudiera explicar? ¿Alguna vez ha visto, no sé si alguna vez ha ido al teatro, pero el teatro se cierra el telón, se abre y está una escena, se vuelve a cerrar, se abre y está otra escena? Si usted ha visto esa clase de formato, básicamente el libro de Apocalipsis está escrito de una forma igual. Ahora, lógicamente que a través de los años estos formatos, esta obra teatral se ha formado una sola, y ahora se puede entender lo que nosotros vemos en el libro de Apocalipsis, hermano, y lo podemos entender más claro porque lo vemos ya en una retrospectiva en la cual lo entendemos. Pero en aquel tiempo la iglesia no entendía muchas cosas. Ellos no le entendían porque eran básicamente nuevas para ellos. Pero para nosotros Apocalipsis está escrito en una forma que pueda ser entendida, porque les he dicho, bueno, ¿usted cree que Dios escribió la Biblia para que jamás la entendiésemos? La Biblia fue escrita para que los creyentes la puedan entender. Dice el capítulo 9, verso 21. ¿Qué sucederá? ¿Qué sucede después de los juicios de Dios sobre la tierra? Dice Apocalipsis 9:21, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar,
y no, dice el 21, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos o robos. En el capítulo 19, verso 6, dice también: y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre las plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. ¿Qué nos quiere decir esto, hermano? Que sin importar qué tribulación venga sobre la tierra, solamente la iglesia de Cristo podrá superarlo. Porque Juan ya miró y dijo: ¿quiénes son estos que están vestidos con ropas blancas? Y le dijo Juan: tú lo sabes, Señor mío. Y el anciano le dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación. Pero en medio de esa tribulación, el mundo no se arrepiente. El mundo no se arrepiente. Los juicios van a venir sobre la tierra y el mundo no se arrepentirá. Bueno, pensando más a fondo, iglesia, por eso es que nosotros debemos de dar gracias a Dios que Dios nos quitó la venda y nos cambió el duro corazón y puso su espíritu sobre nosotros. Y no solamente eso, sino que Dios te dio arrepentimiento. Ahora en Cristo podemos recibir la vida eterna. ¿Me explico, hermano? Pero estos hombres, a pesar de las grandes, no voy a leer todos los juicios, pero los juicios que vienen sobre la tierra, aún así la humanidad, hermano, no se arrepentirá. La humanidad no dirá: Señor, sálvanos. No dirá: Señor, perdónanos. No se arrepentirán. Simple y sencillamente sus corazones se endurecerán más. Y eso es algo natural en la humanidad, hermano. Usted ha visto personas que algo les va mal y en vez de venir al Señor se endurecen más. Por, no sé, el orgullo, quizás el orgullo, pues a mí eso no me va a vencer. Y el orgullo, como dice por ahí un dicho, el hambre te tumba y el orgullo te levanta. Y hay mucha gente que el orgullo los hace sostenerse, pero no un arrepentimiento. El hombre, la humanidad sin Cristo, hermano, su orgullo y la ceguera espiritual los hace que no entiendan que los juicios de Dios sobre la tierra que han de venir, hermano, no los conduce al arrepentimiento. Es un castigo sobre la humanidad por su dureza, por su corazón no arrepentido, y las plagas y todas las cosas que han de venir sobre la tierra, el ser humano simple y sencillamente no se arrepentirá. La Biblia lo dice. Continúa adelante. Mas sin en cambio los santos lavarán su ropa, hermano. Capítulo 7, verso 14. Ahí mismo lo leímos, lo dice: yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación. Y mira cómo dice, subráyalo: y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Esto tiene dos connotaciones, hermano. Primero, que nosotros hemos sido lavados y hemos sido redimidos por el Señor. Pero escúcheme, nosotros en nuestra vida humana nos ensuciamos, ¿o no? ¿Cuántos están aquí, hermano? ¿Se recuerdan aquella ocasión cuando Cristo lavó los pies de sus discípulos? ¿Se recuerdan? Y entonces cuando los iba a lavar, ¿qué dijo Pedro? No, Señor, no me laves. Y le dijo el Señor: el que no permita que lo haga no tiene parte conmigo. Y entonces Pedro le dijo: Señor, entonces lávame todo. Y Jesús le dijo las palabras muy significativas: no, Pedro, el que está lavado está limpio, pero debe de lavar sus pies. Dando a entender que a través de nuestro caminar en esta vida, hermano, nuestras vestiduras en el sentido humano se van ensuciando. Ahora, ¿cómo es que nosotros llegamos en cierta manera a una vida consagrada en el Señor? No estoy hablando de perfección, sino de consagrar al Señor. Mucha gente que va a las iglesias no se consagra a Dios. No están consagrados a Dios. ¿Son cristianos? ¿Son nacidos de nuevo? Yo creo que sí. Hay mucha gente que ha nacido de nuevo, pero como el hijo pródigo, ¿qué han hecho? ¿Qué hizo el hijo pródigo? El hijo pródigo tenía un padre, ¿no, hermanos? ¿Me va siguiendo? Tenía un padre.
Aunque el hijo pródigo se fue, ese padre seguía siendo su padre. Y mucha gente ha nacido de nuevo. Han nacido por la palabra, pero se han rebelado contra Dios. Su inmadurez los ha llevado a rebelarse a Dios y a la palabra. Aún no se sujetan, aún no han aprendido lo que significa que el Señor sea el Señor de sus vidas. ¿Y qué han hecho? Muchos de ellos o varios de ellos han vivido en una vida, ¿cómo se puede decir? Una vida descuidada. No quiero decir que se vuelven una vez al mundo totalmente, que ya los vas a volver a ver en las cantinas o con los amigos todos borrachos o en las drogas una vez. No quiere decir eso. Pero quiere decir que se han quedado en sus casas o han dejado de consagrarse, o incluso, hermano, aunque vengan quizás cada domingo, pero vienen sin ganas, vienen dormidos, vienen sin... Entienda esto. Usted viene a la casa de Dios para adorar a Dios, no para adorar al pastor. No para rendirle culto al pastor. Por eso es indebido que usted llegue sin ganas, sin deseos, a todo aburrido y ya vámonos. Enséñele usted, aprenda a sus hijos que aprenda. Vamos a tener. ¿Se recuerda el pueblo judío se reunía delante de Dios o no, hermanos? Iglesia, delante de Dios. Y pregunto, ¿a Dios le placía el culto mal hecho en el Antiguo Testamento? No le placía para nada. Él daba instrucciones de cómo debían de acercarse a Él. Es la misma forma, Dios no ha cambiado. Dios también sigue exigiendo el mismo corazón de adoración a Él. Entonces, el hecho de tener esa actitud, hermanos, es una falta de consagración. Es una falta de devoción sincera a Dios. Yo entiendo, hay domingos que tú tengas que trabajar, eso es entendible. Vivimos en un país donde eso es normal, por así decirlo. Usted tiene que trabajar. Pero estoy seguro que en este día no todo el mundo trabajó. ¿O no? A lo que quiero llegar. ¿Qué necesita la iglesia? ¿Qué necesita la iglesia? Que Dios a través de la disciplina la vuelva a enderezar, hermanos. Porque no los abandonará. Aunque hay hijos pródigos, pregunto, ¿Dios deja de ser su padre? No. Ahora, no lo tome eso de excusa, amén, hermanos. No lo tome de excusa. Pasó, me hubiera dicho antes. No lo tome de excusa, entienda. Porque a ese hijo pródigo no le fue muy bien, ¿o sí? Para nada. Así es que no hay ninguna excusa. Usted quédese en casa con Dios, adore y conságrese a Dios, hermano. Y es su vida delante de Dios. Usted conságrese al Señor. Eso significa también lavar las vestiduras, hermano. Eso también tiene esa significancia de lavar las vestiduras, de vivir una vida consagrada a nuestro Dios. Continúa adelante. Jesús también se refirió a un periodo de tribulación para los santos. Jesús también lo habló, hermanos. Jesús también habló de una tribulación para los santos. Mateo 24, verso 21 dice, fíjense las palabras que el Señor le dice a sus oyentes, que también debemos de tomarlas para nosotros. Dice, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos, dice el verso 22, y si aquellos días no fuesen acortados, ¿qué dice? ¿No encuentran el texto, hermano? Nadie sería salvo, mas por causa de ¿quiénes? De los escogidos, aquellos días serán acortados. Ahora, ¿Jesús estaba hablando esto a la iglesia? Posiblemente sí. ¿Se lo estaba diciendo solamente a los judíos? Posiblemente sí. Pero escúcheme esto, hermano. La Biblia nos habla y nos enseña claramente que cuando el Señor venga, tendrá que separar el trigo de la cizaña. ¿Sí o no, iglesia? Porque el trigo y la cizaña crecen juntos. Ahora, ¿usted sabe cómo se rescata el grano, hermano, del trigo? Usted sabe que el trigo son espigas y en la parte de arriba se da una, ¿cómo se puede decir?
¿cómo se le llama, hermano? Bueno, son unas varitas y en la parte, el trigo se da en espigas. Sí, está mejor dicho, ¿verdad? Son espigas. El trigo se corta y se junta en manojos. Pero ¿usted sabe cómo se extrae el trigo del manojo? ¿Sabe cómo? Con golpes. Se tiene que golpear para que se despegue el trigo de toda la paja, todo lo que ya no sirve. Yo sé que oír palabra golpe nos asusta, pero la Biblia lo dice. Dios al que ama. Ahora, escúchame esto. ¿Verdad que tú no disciplinas a tu hijo que se porta bien? O sea, lo corriges. Pero si uno es vago y el otro no, no le vas a dar a los dos nada más porque uno es vago, ¿o sí? Hermanos, ¿o sí? ¿Agarran parejo? ¿Tú qué hiciste? No, pues yo nada más lo mire. Pues por cuanto miraste. No, ¿verdad que usted no hace eso? ¿Qué hace con el que hizo el mal? Usted lo disciplina, ¿no? Pero con el que no, usted siempre le dice, y tú será mejor que te portes bien. O sea, lo corrige. Le está dando una enseñanza. La palabra de Dios, para eso te sirve, iglesia. Para que seas corregidos. Ahora, si tú eres un hijo desobediente, la palabra de Dios te va a importar un cacahuate y vas a hacer lo incorrecto. Y entonces prepárate, porque la disciplina implica golpes a tu vida. Y eso es lo que la Escritura nos enseña. Es lo que la Escritura nos habla. Así es que Jesús también habló acerca de eso. Vendrá una tribulación. Vendrá una tribulación. Ahora, por causa de los escogidos. Note esa palabra. Por causa de los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? ¿Solamente los judíos? No, la iglesia también es escogida. Entonces por eso hablamos y decimos que la iglesia pasará por una tribulación, porque Jesús está hablando de sus escogidos, que no solamente eran los judíos, sino también somos nosotros los gentiles. Es la iglesia de gentiles. Así es que eso es muy importante que lo entendamos y que lo asimilemos. Le decía hace un momento, hay personas que enseñan que la iglesia no pasará por ninguna tribulación, que antes de que la tribulación empiece, el Señor arrebatará a su iglesia. Esa es la creencia de algunos. Están los otros que la tribulación se calcula dentro del periodo de la Biblia, se calcula que durará 7 años. 7 años. Cuéntelos, 7 años. Algunos dicen que Cristo vendrá al principio de esos 7 años, a otros dicen que vendrá a los 3 años y medio de ese periodo de 7 años, y otros dicen que vendrá después de los 7 años. Continúa adelante. Los santos han pasado tribulación en todos los tiempos, hermanos. Yo digo para aquellos que enseñan que la iglesia no pasará por ninguna tribulación, hermanos, si la iglesia ha pasado tribulación durante toda su existencia en la tierra, ¿cuál será la diferencia? ¿Cuál será la diferencia? Ahora, ¿la intensidad de esa tribulación será peor? Sí, será peor. Pero he ahí la perseverancia y fe de los santos, hermanos. Hechos capítulo 14, verso 21 dice: y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Y dice Hechos 14, 22, el que sigue, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen ¿en dónde? En la fe. Y diciéndoles, fíjense lo que Pablo les enseñaba, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, hermanos. Pregunto, ¿Pablo no estaba ya preparando a la iglesia, haciéndola entender que pasarán por tribulaciones? La iglesia siempre ha sufrido tribulación, hermanos. El pueblo judío también ha sufrido tribulación. ¿Por qué? Porque son la entidad de Dios, porque son los hijos de Dios, porque es el pueblo de Dios. Punto número 3. ¿Cuánto durará la tribulación? ¿Cuánto durará la tribulación? Eso depende del concepto teológico que cada uno de nosotros adoptemos. Usted me pregunta, bueno, pastor, ¿y usted qué piensa? Porque me miran con esa pregunta en sus caras, en sus hermosos y bellos ojos les miro. Pastor, ¿y usted qué piensa? Bueno, yo en lo personal, siempre he enseñado
que la iglesia pasará por lo menos 3 años y medio de ese periodo. ¿Por qué? Bueno, porque soy pastor y miro la condición de las ovejas, hermanos. Y las ovejas que no pueden ser corregidas los domingos y los jueves a través de la palabra de Dios, se necesita otra clase de corrección. ¿Cuántos me están entendiendo la parábola que les estoy diciendo, hermanos? ¿Están entendiendo mi parábola? Señor, ya hice lo que pude con tu palabra. Entonces, Señor, no te preocupes, ahora me va a tocar a mí. Porque incluso les he dicho, y la Biblia lo dice, que la disciplina de Dios es amor. ¿Sabes lo que no es amor? Que Dios no te discipline. Como hay gente que, les he dicho muchas veces, yo no le pego a mis hijos, entonces no los amas. Yo no les pego porque los amo. No, eso no es amor. Eso es lo contrario a lo que la Biblia dice. Ahora, ¿cuándo fue que les expliqué acerca de los hijos? Hace poco, ¿verdad, hermanos? ¿Verdad? Hace poquito les hablaba acerca de los hijos. Disciplinar a los hijos es corregirlos, amarlos, mostrarles cariño, amor. Hijo, ¿por qué? Porque los hijos yo sé que se quedan viendo con esa cara de borregos medios ahorcados. ¿Por qué me pegaste? Usted se acerca. De la misma manera, Señor, ¿por qué permites que pase por esto? Hijo, porque te amo. Porque te amo. Si no te amara, te dejara que hicieras lo que hicieras. Haz lo que sea, haz lo que, vive como vivas. No eres mi hijo. Es más, te recogí allá en Tijuana, ahí te levanté. No. Dios pagó por tu alma, ¿sí, hermanos? Dios pagó por tu alma. Tú costaste un precio, el precio de la vida de Cristo. Por lo tanto, no te va a abandonar ahí como sea. No va a decir, pues ya, sí pagué por ellos, pero ya se echaron a perder. Esa no es la mentalidad de Dios. Dios ha prometido que, hermano, Él perfeccionará la obra que comenzó en nosotros hasta el fin. Así es que nadie puede decir, no, es que Dios se olvidó de mí. No, Dios siempre tendrá cuidado de sus hijos. Y vuelvo a decir, aquellos que se quieren pasar de vivos y tomar, porque la parábola del hijo pródigo fue dejada como un ejemplo para que no lo hagamos. ¿Me entendió, iglesia? Para que no lo hagamos. No para que, ay, pues acabo puedo ser el hijo pródigo y puedo regresar a la hora que quiera. No, es para que no lo hagas. Entonces vemos, iglesia, que la iglesia, y aquí voy a dar los puntos por qué pensamos así o por qué creemos así. Bueno, en primero ya le dije, porque yo soy el pastor. Y quizá usted como oveja no lo entiende y dice, pero ¿cómo? ¿Por qué? ¿Qué necesidad tiene mi hermano de pasar por tribulación si yo lo veo que se porta requete bien? Bueno, es lo que piensas tú porque eres una oveja, amén, hermanos. ¿Cuántos están aquí? Y ovejas con ovejas se codean, ¿cuándo dicen amén? Y ovejas con ovejas se cubren sus faltas, ¿verdad? Pero yo como pastor no lo veo así. Yo como el pastor no lo veo así. No tengo esa perspectiva. Yo digo, Señor, tu iglesia necesita ser enderezada. Necesita ser enderezada. Necesita cierta disciplina para que... ¿Se recuerdan el 11 de septiembre del 2001? ¿Se recuerdan cómo las iglesias se llenaron? Porque ya sentían la muerte cerquita, hermanos. Y aquel primo que nada más venía el día de los tacos, ahora sí cada domingo estaba ahí. Se afirmó entre comillas. Porque siempre ha sido la tribulación lo que ha acercado a la iglesia más a Dios. Que no debería ser así, ¿o no? No debería ser así. Debería ser que el cristiano debería de amar a Dios todos los días y nada de, ay, Señor, pues no tengo ganas. No, nada, con esmero, con amor, servir al Señor y amarlo y buscarlo todos los días. Continúa adelante. Por la gracia de Dios solo habrá un periodo corto, pero suficiente. Hermanos, siempre usando la forma lógica, analógica de un padre a un hijo, entendemos eso. Si usted se entera que su hijo fue a la tienda y se robó un dulce, a ver, síganme en este ejemplo. Si usted se entera que usted va a la tienda y su hijo de repente trae algo en la bolsa y llega al carro y lo saca y es un dulce, un simple dulce de 20, 30, 40 centavos, que muchos niños se les hace fácil, a nosotros se nos hizo fácil, ¿no, hermano? Cuando éramos niños no se les hace fácil. Y con la viejita de la esquina y dice, hermano, no, yo no, pastor.
Escúcheme. Si tu hijo se roba un dulce, ¿verá que tú no le dices, a ver, ve, mijo, aquí está un árbol, ahorita te voy a ahorcar? ¿Verá que no dice eso? ¿Qué hace? Usted sabe que con 2 cintarazos ya la sabe, ¿verdad? Ya la saben los niños. Usted sabe que con 2 cintarazos es suficiente, ¿no, iglesia? Pregunto, ¿usted no sabe lo que es suficiente? Hermanos, ¿están aquí conmigo? ¿O qué dice? A ver, por un dulce usted saca una lista. A ver, déjame echar mi lista. Por un dulce te tocan 125 cintarazos. Ven para acá. ¿No hace eso? Usted sabe que con un cintarazo, o con un golpe en la mano, o con un jalón de orejas, o con palabras, es suficiente. ¿Me estoy explicando? Ahora, si usted llega a su hijo, ¿qué pasó? No, pues vengo de asaltar el banco. Oye, ven para acá, criminal. Ya la reprensión es diferente. ¿Cuántos van siguiendo, hermanos? La reprensión es diferente. El castigo es diferente. Escúcheme, Dios sabe, y porque lo que vemos es que Dios sabe que sus hijos sabios y entendidos con poco entienden, o con lo que sea necesario entenderán. El hijo pródigo, volviendo al punto, ¿cuándo se dio cuenta? Después de que perdió todo lo que tenía. Y después de que estaba, usted se le imagina a ese hijo pródigo, hermano, que no tiene nada que comer, y la comida que le echaban a los cerdos. Imagínense cuando le agarró un pedazo así y se le iba, y se recordó, digo, pero ¿qué es eso? Con el hecho de haber agarrado un pedazo de comida para los cerdos fue suficiente. ¿Qué hago aquí? En la casa de mi padre hay tanta comida y tanto alimento. ¿Qué hago aquí? Regresaré a la casa de mi padre y le pediré perdón y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. El padre, ¿qué le dijo? Lárgate de aquí, hijo del maíz. ¿Le dijo eso? Le dijo, es más, la Biblia dice que sin contestar corrió y lo abrazó. Es la actitud del padre. De hecho, la parábola del hijo pródigo no debería ser llamada la parábola del hijo pródigo. Ese fue un título que le pusieron los teólogos, pero se le debería llamar la parábola del padre, porque el eje central de esa parábola es el Padre, hermanos. Y esa es la confianza que nosotros debemos tener y tenemos. Pero el hijo pródigo entendió. ¿Con cuánto? ¿Con mucho? Entendió y regresó. Los hijos de Dios verdaderos, con poco entienden. Oiga, hermano, ya tiene 1 mes, 2 meses que no lo miro. ¿Por qué no? ¿Qué pasó? Pastor, disculpe, me he pecado contra el Señor y contra ustedes. Ahí voy a estar. Entienden con poco. Pero los que no son hijos pródigos, los que son gente rebelde, les llamas y les llamas y les llamas y los buscas y simplemente no reaccionan. ¿Por qué? Porque quizás nunca fueron. Juan lo dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Cuántos están entendiendo lo que estoy hablando, hermano? Los hijos de Dios entendemos rápido y pronto. Entendemos cuando estamos mal, cuando hay algo que está mal en nuestra vida. Y Señor, detén tu disciplina, por favor, deténla. ¿Sí? ¿Tus hijos te han hecho promesas que ahora sí van a cambiar y lo cumplen? ¿No? Bueno, nosotros no, pero nosotros para con nuestro Padre debemos de cumplirlas. Amén, hermanos. Señor, te prometo, perdóname, he pecado contra ti. Ahora te pido perdón. Esa es la actitud de los hijos de Dios. Por eso es que el periodo corto es suficiente. Daniel lo visualizó en una visión de los mismos tiempos de Juan en Apocalipsis. Dice Daniel 9:27. Dice Daniel 9:27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esta porción bíblica, que quizás usted dirá, pastor, no le entendí nada. Bueno, para rasgos sencillos y cortos y rápidos, Daniel está dando una visión de cómo serán los tiempos de tribulación para la iglesia y para Israel. Cómo que vendrá un tiempo en el cual el anticristo, que es otro tema que vamos a tratar, aparecerá y hará tratos de paz con el mundo y con el Israel y con la iglesia. Entonces parecerá que todo estará bien y comenzará ese periodo, hermano, y a los 3 años y medio terminará eso.
Pero durante ese periodo habrá una persecución y tribulación sobre aquellos que aman al Señor. Punto número 2. Juan lo reitera en dos formas de números. Apocalipsis 11, verso 2 y 3 dice: pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. 42 meses son 3 años y medio. Hace los cálculos, eso es. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. 42 meses y 1260 días equivalen a 3 años y medio, hermano. Los dos pasajes nos enseñan que habrá un periodo de 3 años y medio en lo cual sucederá algo. Los pensadores, los teólogos han concluido que se refiere a un periodo de tribulación y persecución sobre la iglesia del Señor y sobre Israel mismo. Continúa adelante. Por último, ¿quiere decir que la iglesia toda morirá en el martirio? Bueno, pensémoslo así, hermano. Vamos a decir que mañana lunes comienza la gran tribulación. Un ejemplo, que mañana mismo comience. Hay varios puntos. 1, ¿todos moriremos? ¿Todos moriremos en esa tribulación? ¿Todos seremos perseguidos? Quizás no. ¿Por qué? Porque en el momento que veamos al anticristo que empieza a perseguir a la iglesia, porque nos odiará, porque la Biblia lo dice, son temas que después se los enseñaré, que nos odiará, que buscará nuestra muerte, ¿qué es lo que nosotros haremos? En primer lugar, ya no nos reuniremos. Si nosotros sabemos que el anticristo aparece, ya no nos vamos a reunir, no podremos. Jesús lo dijo: huyan a los montes, escapen. ¿Sí? Será un momento de persecución, en lo cual la única manera quizás será, hermanos, como están, por un texto, por un correo, X cosa, pero no será la misma forma de vida que tenemos ahorita. Por eso es que tenemos que estar listos y preparados, porque si en dado caso eso sucede y nos dejamos de ver y comunicar, imagínense, hermano, ¿qué será? ¿Qué será de usted? En mi corazón, yo como pastor, ¿qué será de los hermanos? Mi labor y mi interés será: espero que guarden la palabra de Dios en sus corazones y no se den por vencido, y no tengan temor ante la muerte, y no tengan temor ante la persecución. Donde quiera que estén, que el Señor les mantenga la palabra de Dios en sus corazones. ¿Me estoy explicando, hermano? Esa es mi oración y ese es mi deseo como pastor, que la palabra de Dios sea implantada en sus corazones, para que jamás ustedes regresen atrás, ni se desalienten de su fe, ni pierdan la fe, jamás, hasta que el Señor venga por ustedes. Entonces, en primer lugar, yo no creo que toda la iglesia morirá. En segundo lugar, hay gente que dice: no, la gran tribulación, uy, qué miedo. Déjame decir una cosa, hermanos. 3 años y medio, en realidad es un periodo muy corto. Se pasa rápido, por así decirlo, se pasa rápido. Sea como sea, esperemos que el Señor nos guarde, nos ayude, nos dé fuerza, nos dé ánimo. Que nada, el Señor, hermano, nos haga perder la fe. Cuando uno lee la historia de cómo sufrió la iglesia a través de los siglos, uno ve historias desgarradoras, pero yo espero en el Señor que cada uno de nosotros mantengamos la fe hasta el final, hermanos. Así es que ese es el punto de esta primera parte. ¿La iglesia pasará por tribulación? Pensamos que sí. Pensamos que una parte de esa tribulación. Y el Señor continúe fortaleciéndonos y dándonos ánimo y fuerza a cada momento, hermano. Dice Apocalipsis 3:10. Fíjate cómo dice. Termino con este pasaje, Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Qué significa te guardaré? Ahí en ese verso, ¿qué significa te guardaré? En primer lugar, por cuanto has guardado mi palabra. Pregunto, ¿tiene importancia guardar la palabra de Dios en el corazón, sí o no? Sí. El Señor, fíjate cómo los calificó. No dijo: por cuanto viniste todos los domingos, por cuanto fuiste fiel en tus diezmos o en tus ofrendas, por cuanto nunca fallaste. No dijo eso. Dijo: por cuanto guardaste mi palabra.
yo también te guardaré de la hora de la prueba. ¿Qué significa que nos guardará de la hora de la prueba? Que nos esconderá, que nos guardará. Pregunto, si alguien ataca a tu hijo, o si algo malo viene contra tu hijo, ¿no lo cubres tú con tu cuerpo? Hermanos, lo primero que haces de tus niños, ¿qué es? Cubrirlos contigo mismo. Esa es la expresión que más se asemeja en esto. Los guardaré, los protegeré. No importa que las fuerzas del mal se levanten y los busquen y los persigan y los quieran matar, yo los guardaré por cuanto has guardado mi palabra. Así es que eso es muy importante, que lo guardemos en nuestros corazones y en nuestras vidas, porque las cosas pueden cambiar y vivimos en un mundo que se deteriora cada vez más. Por lo tanto, debemos de mantener la fe que nos ha sido dada a nuestros corazones. Amén, hermanos. Juan lo menciona, Jesús también menciona que los santos pasarán por un periodo final de tribulación, como ya lo vimos allá en Mateo, donde Jesús dijo, por causa de los escogidos, ese tiempo se acortará, esos días se acortarán. La iglesia presente, ha apostatado en muchas formas. Es necesario, hermano, que como la viña se recoge el fruto y ese fruto es identificado por la tribulación, el oro se prueba con fuego, como dice 1 Pedro 1:7. Así también, hermano, lo confirma Pedro, debemos amar al Señor ahorita que son tiempos de paz, son tiempos de relativa tranquilidad. Debemos de buscar al Señor mientras lo sea hallado. Amén, hermanos. Póngase de pie conmigo, vamos a orar.